Bienvenidos a mi canal Mundo Asombroso. Si te gusta el vídeo, dame un like. Gracias. Hoy nos vamos de viaje a un lugar que es, de verdad, un mundo en sí mismo. Un sitio donde las corrientes de la historia y la geografía han creado un mosaico cultural que, sencillamente, no se parece a ningún otro. Vamos a meternos de lleno en el corazón de Filipinas para entender esa increíble y compleja mezcla de identidades que la define. A ver, para empezar a hacernos una idea de Filipinas, lo primero es pensar en el mapa. Y ojo, porque no estamos hablando de una sola masa de tierra, estamos hablando de un archipiélago inmenso, vibrante, con más de 7.000 islas salpicadas en el Océano Pacífico. Esta fragmentación es de hecho una de las claves de todo. Ha sido la cuna de culturas locales muy diferentes entre sí y a la vez el escenario de una historia compartida, una historia a menudo bastante movidita. Y claro, con esta geografía tan particular, tan fragmentada, surge una pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un mismo sitio se juntan influencias tan potentes y tan distintas? A veces chocando, a veces fusionándose. Vamos a ver cómo esta triple herencia, la asiática, la española y la estadounidense, ha forjado la identidad filipina hasta convertirla en lo que muchos llaman, con toda la razón, un país de mezclas. Esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el lienzo, por la geografía y su gente. Luego nos meteremos en las aguas de su compleja historia. Después nos sumergiremos en la explosión de color y sabor de su cultura. Echaremos un vistazo a algunos de sus tesoros más alucinantes. Y al final juntaremos todas las piezas para entender qué significa ser filipino hoy en día. Muy bien, pues vamos al lío. Empezamos por los cimientos, porque antes de hablar de imperios, de religiones o de revoluciones, tenemos que entender el escenario donde pasó todo y, por supuesto, a la gente que vive allí. Filipinas, ¿dónde lo situamos? Pues en pleno sudeste asiático, un auténtico cruce de caminos marítimos desde hace siglos. Esas miles de islas se suelen agrupar en tres conjuntos principales. Luzón al norte, que es el centro neurálgico con la capital, Manila, las Visayas en el centro, que son como un collar de islas, y Mindanao al sur, una tierra de una riqueza increíble. El paisaje es una pasada, muy dramático, supermontañoso, lleno de volcanes activos como el Mayón, que tiene un cono casi perfecto. Y todo esto bañado por un clima tropical que lo define todo, con su estación de lluvias y su estación seca. Y ojo al dato, porque en este archipiélago vive muchísima gente, y gente muy joven. Con cerca de 115 millones de habitantes, Filipinas es el 13º país más poblado del mundo, casi nada. Y esto no es solo un número, es un motor de energía, de creatividad y de un dinamismo que se nota en el ambiente y que define el carácter del país. La gente, ¿de dónde viene? Bueno, la mayoría tiene origen malayo, pero la palabra clave aquí es, sin duda, diversidad. Hay comunidades indígenas con tradiciones que se pierden en el tiempo, una influencia china muy fuerte que se ve en los negocios y en la comida, y siglos de mestizaje. Y esta mezcla se oye, literalmente, en las calles. El filipino y el inglés son los idiomas oficiales, sí, pero el paisaje sonoro del país lo componen más de 170 lenguas distintas, como el cebuano o el ilocano. Imaginaos. Pasemos ahora a la historia, a ver cómo el tiempo ha ido tejiendo el complicado tapiz que es esta nación. Y esto es crucial, porque para entender las Filipinas de hoy, es que es absolutamente imposible hacerlo sin mirar a su pasado. Cada época ha dejado una huella, una capa de influencia que sigue ahí. Antes de que llegaran los europeos, ¿cómo se organizaba la gente? Pues no había un rey para todo el país. La sociedad estaba dividida en lo que llamaban barangays. Pensemos en ellos como si fueran pequeñas ciudades-estado, comunidades independientes, cada una con su jefe, el datu. Esta estructura es súper importante, porque explica por qué la conquista inicial fue relativamente fácil, pero también por qué hubo una resistencia local tan feroz que duró siglos. Vale, esta línea de tiempo es un resumen brutal de siglos de cambios profundísimos. La historia de Filipinas es una de encuentros y, bueno, también de choques. Empieza con sociedades ya complejas mucho antes de lo que se piensa. Luego, ¡boom!, punto de inflexión en 1521. Llega Magallanes y se abre la puerta a más de 300 años de dominio español. Una era que lo cambió todo, sobre todo la fe y la sociedad. A finales del 19, otro giro radical. Estados Unidos se hace con el control e impone un modelo colonial totalmente diferente. Y a partir de ahí, el largo camino hasta conseguir la independencia en el 46 y reafirmar su democracia décadas más tarde con la pacífica revolución del poder popular. Y aquí viene lo realmente interesante, comparar el legado de estos dos periodos coloniales. Son súper distintos, pero ambos dejaron una marca profundísima. España, en más de 3 siglos, dejó una huella imborrable, el catolicismo y la conexión de las islas con el comercio mundial. Por otro lado, Estados Unidos, en menos de 50 años, implantó el inglés, un sistema de educación pública para todos, y las bases de la infraestructura y el sistema político que tienen hoy. Y lo más curioso es que hoy esas dos herencias no solo conviven, sino que se mezclan en el día a día. Y claro, toda esta mezcla de historia, ¿dónde se ve mejor? Pues en la cultura del día a día. Es en sus fiestas, en su fe, en su comida. Ahí es donde esa fusión de influencias se puede tocar, se puede ver y desde luego se puede saborear.
Esto que vemos ahora es algo que hace a Filipinas única, pero única de verdad. Es una nación de mayoría cristiana en plena Asia, un continente donde esto no es nada común. Ese es quizá el legado más visible de España. Pero no es una simple copia del catolicismo europeo, para nada. Es una fe que se vive con una pasión y un fervor muy particulares, y que a menudo se mezcla con ritos y creencias de antes, algo que se ve sobre todo en las fiestas patronales, que son el corazón de la vida de cada pueblo. Si hubiera que definir la cultura filipina con una palabra, podría ser celebración. Sus festivales, las fiestas, son auténticas explosiones de color, de música y de devoción. La comida es un pilar de su identidad. Platos como el adobo o el sinigang están en todas las mesas, y el lechón asado es el rey absoluto de cualquier festejo que se precie. Y en sus danzas, como el hipnótico Tiniklin, se ve una elegancia y una conexión con la naturaleza que es una maravilla, imitando el movimiento de los pájaros con un ritmo y una destreza increíbles. Bueno, hemos hablado de la gente, de la historia, de la cultura, pero es que el propio país, las islas en sí, son un tesoro lleno de maravillas. Vamos a hacer un pequeño viaje por algunos de los lugares más espectaculares que nos ofrece Filipinas, algunos creados por la naturaleza y otros por la mano del hombre. Fijaos en estos sitios. Son auténticas joyas de la humanidad, y no es para menos. Desde el increíble río subterráneo de Palawan o las terrazas de arroz de Ifugao, que son una obra de ingeniería de hace 2000 años, hasta la ciudad de Vigan, que es como meterse en una máquina del tiempo y viajar a la época colonial española, o el paraíso submarino de Tubataja. Cada uno de estos lugares cuenta una parte esencial de la historia natural y cultural del país. Y mirad esta maravilla, qué cosa más curiosa. Las colinas de chocolate, en Bohol, una formación geológica única en el mundo. Se llaman así porque en la estación seca la hierba que las cubre se vuelve de un color marrón chocolate, como si fueran bombones gigantes. Pero cuando llegan las lluvias todo se transforma en un mar de un verde intensísimo. Es un espectáculo visual que cambia radicalmente con el tiempo. Y con todo esto en la cabeza, llegamos a la parte final. Vamos a atar todos los cabos que hemos ido soltando. ¿Cómo se refleja hoy toda esta geografía, toda esta historia y toda esta cultura en la identidad de un filipino de hoy? El deporte, por ejemplo, es un reflejo perfecto de esta fusión. El baloncesto, que lo llevaron los estadounidenses, no es solo un deporte allí, es una obsesión nacional. Hay canchas en cada rincón del país. Y al mismo tiempo, han cogido deportes globales y los han hecho suyos, creando leyendas mundiales como el boxeador Manny Pacquiao o el genio del billar Efren el Mago Reyes. Y esta idea que vemos ahora lo clava, de verdad. Lo resume todo a la perfección. Filipinas tiene un pie puesto firmemente en el sudeste asiático, con influencias muy claras de sus vecinos. Pero, por otro lado, su larguísima historia como colonia española le da un toque único, una sensibilidad que a menudo tiene más que ver con América Latina que con el resto de Asia. Y es esa dualidad, esa capacidad de mirar a Oriente y a Occidente lo que la hace tan especial. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues es una mezcla única por definición. Se ven los apellidos, que son súper comunes los españoles. Se ve en un sistema político y educativo con una base muy estadounidense. Y se siente en los valores, en el respeto a los mayores, en los lazos familiares, que son profundamente asiáticos. No es una cosa o la otra, es la suma de todo. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas. El caso de Filipinas nos enseña de una forma brutal que las capas de la historia no se borran, se van acumulando una encima de otra, creando identidades nacionales que son mucho más complejas, más ricas y a veces más contradictorias de lo que parecen a simple vista. Nos hace preguntarnos cómo el pasado de cualquier país sigue dando forma, muchas veces sin que nos demos cuenta, a su camino hacia el futuro. Suscríbete a mi canal Mundo Asombroso. Gracias por ver. Hasta pronto.